Ok. La pregunta número 1 dice, una partícula oscila de manera armónica entre los extremos de un segmento que tiene un espaciamiento de 10 centímetros. En el instante inicial, su velocidad es máxima. Esta velocidad es 20 centímetros partidos en segundos. Determina las expresiones para posición, velocidad y aceleración de la partícula, indicando el valor numérico de las constantes que caracterizan el movimiento: amplitud, fase, frecuencia y periodo. Este ejercicio es de movimiento armónico simple, no es ni amortiguado, ni forzado, ni nada. Ya solo tiene lo que no hemos visto algo de que son resoluciones numéricas, ya con valores reales y que donde quizás las cosas no vienen tan explícitas, sino que hay que darle un poquito de vuelta. ¿A alguien se le ocurre cómo se hace esto? Ya que esta es de las pocas auxiliares donde mucha gente llega sabiendo cosas. Lo primero que tenemos que hacer, dice, es determinar una expresión para la posición, velocidad y aceleración. ¿Cuáles son las expresiones para velocidad, posición y aceleración? Una genérica que usamos siempre cuando tenemos movimiento armónico. ¿Alguien se atreve? Por el chat, ¿no? Es esa del A coseno. Perfecto. Siempre usamos nosotros una que es, voy a cerrar esto, siempre usamos una nosotros que es el A por coseno de WT más la fase, ¿cierto? Esto es lo que usamos siempre. Pero ojo, que esta vez no voy a usar esta, sino que voy a usar otra por comodidad, que es X es igual a A por seno de WT más fase. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta, gráficamente? Con esta desfasada de la otra. Perfecto, una está desfasada de la otra. La que va en coseno, bueno, suponiendo que la fase es cero, en verdad, iría algo así, ¿cierto? Sorry, esto está medio amortiguado. Y la otra iría así. ¿Por qué creen que en este ejercicio voy a elegir esta? ¿Por qué quiero partir de acá y no de acá? ¿Hay algo en el enunciado que nos ayude con eso? Con el espaciamiento La de 10 posición cero. centímetros. No, es porque dice, voy a borrar esta parte ahí, es porque dice que en el instante inicial su velocidad es máxima. ¿Leen esa parte? Si dice que es, es aquí. Dice la velocidad, en el instante inicial, la velocidad es máxima. Acá, acá, acá. Y este dato, cuando estamos en velocidad máxima, ¿en qué parte estamos de esa curva? ¿Arriba, al medio o abajo? De esta curva así. ¿Cuándo tenemos máxima velocidad? ¿Una respuesta por el chat parece? En el medio. Perfecto. Cuando vamos justo en la mitad, imagínense que, no sé, tengo, por ejemplo, una masa M oscilando en un resorte. La masita se mueve hacia allá, entonces esto se empieza a estirar, llega hasta ahí, acá tiene velocidad cero, acá vuelve, sigue hacia allá, agarra velocidad cero, vuelve, sigue hacia allá, agarra velocidad cero. Entonces la velocidad máxima ocurre en el punto del medio, ¿ya? Por eso voy a usar en este caso esto, A por seno de WT más fase, porque así la fase me va a dar cero y es más fácil de trabajar, ¿ya? En el caso de que hubieran usado coseno, van a llegar a, bueno, el mismo resultado, pero con las constantes definidas de otra manera. Por ejemplo, si uso coseno y parto desde abajo, ¿mi fase cuál sería? ¿Le encacha así como al ojo y rápido? ¿Más pi medio o no? Perfecto.
más pi media. ¿Sí? Porque estaríamos partiendo desfasado, el mismo desfase que tiene entre el seno y el coseno, que son pi media. Bacán. Perfecto. Eso es lo que quiero ir viendo como este auxiliar. Son cositas como relativamente chicas, ¿ya? Pero que pueden servir. Ahora, para el caso de la velocidad, ¿cómo se deriva esto? ¿Saben? ¿Cacharon cómo se derivan los seno y coseno? La derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno, ¿ya? Menos 0. Perfecto. Entonces esto sería A W coseno de WT más phi. Y la aceleración vendría a ser A W cuadrado. Uy, sorry, me equivoqué ahí. A W cuadrado seno WT más phi. ¿Sí? ¿Todo bien con eso? Como cachan cómo derivar seno y coseno, porque eso me da la impresión que podrían necesitarlo hoy día para la prueba. Ya, acá. Entonces, nos piden ahora, nos piden ahora las constantes, ¿verdad? Ya tenemos la aceleración, velocidad y todo. Entonces ahora nos piden las constantes. Las constantes nosotros ya sabemos que la fase es cero, pero podemos demostrarlo de una manera. Nos dicen que la velocidad es máxima al momento inicial. Eso quiere decir que existe v máxima cuando t es igual a 0. ¿Qué implica eso? Que nuestra expresión de velocidad, que dice a w coseno de wt más phi, todo esto es máximo, ¿cierto? Esto es una constante, esto es una constante, y esto es lo único que puede ir variando con respecto al tiempo, ¿cierto? Que esta expresión de aquí. ¿Cuál es el valor máximo que puede tomar el coseno? El valor máximo que puede tomar el coseno es 1. Entonces, que esto sea máximo indica que coseno de W por T, cuando T es 0, más la fase, tiene que ser igual a 1. Esto es 0. ¿Y cuando el coseno es 1? Cuando lo que va adentro vale 0. 0. Acá. Entonces, esto implica, me obliga a que la fase sea 0. Y esta es como la forma matemática de decir lo que nosotros ya sabíamos por intuición. ¿Ok? Voy a borrar aquí. Me parece que es más fácil. Voy a borrarlo de acá. Entonces, ya tenemos la fase. Ahora, ¿qué más nos piden? Nos piden la amplitud. La amplitud la sacamos de una forma bastante directa y eso es otra cosa que quería ver ahora. Que dice, esto no viene dado, sino que nosotros tenemos que entenderlo del ejercicio. Dice, una partícula oscila de manera armónica entre los extremos de un segmento que tiene un espaciamiento de 10 centímetros. Si está oscilando entre los extremos de este espaciamiento, ¿cuánto es su amplitud? Si el espaciamiento total tiene 10 centímetros, ¿cuál vendría a ser su amplitud? En el chat. Bacán, 5 centímetros, Vicente, perfecto. Vendría a ser la mitad, 5 centímetros. 5 centímetros. O, equivalentemente, 0,05 metros. ¿Ya? Eso es porque, imagínense de nuevo esta masita que está oscilando, va para allá, entre este punto y este punto nos dijeron que habían 10 centímetros, entonces su amplitud viene a ser esta.
¿Ya? Entonces también tenemos amplitud. Ahora nos piden también, tenemos amplitud, tenemos fase y nos piden la frecuencia y el periodo, que en verdad están unidas. ¿Sí? ¿Cómo podemos calcular la... Bueno, en realidad lo que necesitamos calcular es W, la frecuencia angular, y con eso ya tenemos todo el resto, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre que puedo calcular ese W? ¿Alguien se le ocurre? Esta podría ser perfectamente una pregunta fácil de prueba. ¿Alguien se le ocurre alguna fórmula, algo? Con la velocidad máxima. Bacán. Con la velocidad máxima se hace. Entonces, si tengo la velocidad máxima, ya, tengo que mi velocidad máxima es 0,02 metros partido en segundo, o 20 centímetros partido por segundo. Y además sé que esta es mi expresión de velocidad, la que está ahí, ¿cierto? Esta. Cuando mi velocidad es máxima, habíamos dicho que cosenos iba a ser 1. Por lo tanto, la velocidad máxima se da cuando A W coseno WT más phi es 1. Por lo tanto, AW es igual a la velocidad máxima. Y por lo tanto, W es igual a velocidad máxima partida en la amplitud. Y eso me da 0,02 partido en 0,05. Y esto va a ser igual a 4 radianes partidos en segundo. Esto de aquí. Y así obtengo la frecuencia angular. ¿Ya? Además, nos piden la frecuencia, que la frecuencia la tenemos como W partido en 2pi. ¿Ya? Que esto era lo mismo que decir, esto era 4 y esto era 2pi. Voy a echar eso, me quedan 2. Entonces me va a quedar 2 partido en pi. Esto queda en hertz. Y el periodo es 1 partido en frecuencia. Por lo tanto es pi partido en 2 segundos. Y eso sería el resultado de la pregunta número 1 del auxiliar. Ah, perdón, es 0. No. 0.2. Ah, es que me equivoqué antes en la parte donde definí velocidad máxima. Velocidad máxima y le puse 0,02. En verdad es 0,2 metros partido en segundo. Porque son 20 centímetros, 0,2 metros. Pero eso, ese es el resultado. Con un ejercicio, si un ejercicio así les saliera en el control, ¿tendrían problemas? ¿Creen ustedes? ¿No? Bacán. Ya, un ejercicio así como este es para que vayan calibrando nomás y cachen que no tienen que tener ni un drama con algo como esto. ¿Ya? Este ejercicio era súper fácil, pero contiene como las cositas esenciales de movimiento armónico. ¿Ya? Pero es muy sencillo. Ahora vamos a ir a la pregunta 2, que creo es la más densa. Así que vamos poniendo harta atención. Pregunta 2. Esto tiene que ver con cuerdas.
Dice, si tuviera una cuerda de densidad ρ que está sostenida sometida, a una tensión T. En el punto x igual 0 se coloca una masa m. Considere solo el movimiento vertical para la masa y ausencia de gravedad. Se acerca una onda con la forma a coseno de kx menos wt desde el lado izquierdo. Pregunta A, describa cómo será la forma de las ondas transmitidas y reflejadas. Escriba las condiciones de borde para la onda y el dCl de la masa. Encuentre las ondas transmitidas y reflejadas en función de la onda inicial. Considere casos límites para la masa m. ¿Qué pasa con la onda transmitida y reflejada? Ya. Primero, como conceptualizando un poquito. ¿Qué va a pasar si es que tenemos una onda que viene desde el lado izquierdo y va hacia allá? Todos sabemos que viaja hacia la derecha, ¿cierto? Porque tiene estos signos negativos. ¿Qué va a pasar cuando llegue a la masa? Como que la masa se va a mover con su amplitud, como la onda transfiere energía, como que se va a mover para arriba y para abajo. Pues sí que esta masa se va a mover así y después hacia abajo, ¿cierto? Sí, se va a mantener el mismo x igual 0. Sí, se va a mantener siempre en x igual 0. Pero ¿qué va a pasar con las ondas? ¿Qué va a pasar con la onda cuando llegue justo a ese punto? ¿Va a seguir, o sea, si venía así, va a seguir hacia acá? ¿Se va a devolver por este mismo camino? ¿Se va a devolver por abajo? ¿Va a ser más de una cosa? ¿Qué les dice como su intuición y lo que han estudiado hasta ahora? Depende de la masa. Supongamos que es una masa que no está en ninguno de los extremos de los casos. Por ejemplo, no una masa sin masa y tampoco una masa extremadamente pesada. ¿Debería seguir hacia la derecha? Una parte debería seguir hacia la derecha, pero no completamente. Imaginen lo que es como cuando una onda pasaba de una cuerda que era más densa a otra menos densa. Pasa algo bastante parecido. Se reflejaría solo en X por ser extremo libre. Lo que va a pasar es que la onda que venía acá, va a llegar a este punto y se va a ver reflejada y además va a seguir. Van a aparecer dos ondas. Y en verdad acá se van a superponer con la que viene y esta va a pasar solita para el otro lado. ¿Ya? Eso es porque la masa genera como el punto de cambio. ¿Ok? Si llega con la masa, en verdad va a chocar con la masa, se va a devolver, pero también otra parte va a seguir porque la masa no es lo suficientemente pesada como para generar un apoyo como si fuera, por ejemplo, un muro. ¿Ya? Consulta. Dime. Como por conservación de energía, me da la intuición, igual quiero preguntar si la suma de las amplitudes de la onda reflejada y la onda que se transmite, cuando uno la suma, debería dar la amplitud inicial, ¿puede ser? Es que tu Como, onda que llega acá tiene la amplitud inicial, ¿cierto? claro, Y tú decís que como la amplitud de esto, más esa amplitud, claro, debería ser la ¿esto acá? inicial. Vamos a verlo dentro del ejercicio, porque vamos a expresar las dos formas de esto. De hecho, se genera, puede ser que esa sea una de tus condiciones de borde, que las vais a necesitar, ¿ya? Pero Ya, matemáticamente va a aparecer escrito. Que es... ya. Dale. Voy. De hecho, pasa otra cosa, pero muy, va más o menos tu intuición relativamente bien. Que más que continuidad de energía es como continuidad de movimiento. Ya, entonces, lo primero que hacemos en este ejercicio es analizar primero qué va a pasar con nuestras ondas. Ya no llegar y empezar a meterle. Como
pensar qué va a pasar si. Entonces, para la parte A, dice, describa cómo será la fórmula de las ondas transmitidas y reflejadas. Ya dijimos que acá iba a salir una onda transmitida y que para acá iba a salir una onda reflejada. ¿Sí? Entonces, por enunciado, tenemos que acá va a venir una I que depende de X y de T, que va a ser la incidente. Esta que va a aparecer por acá la vamos a llamar I, que depende de X y de T, de la reflejada, y esta la vamos a llamar I de X de T, de la transmitida. Entonces, nosotros sabemos que la I de T incidente, por enunciado, ¿verdad?, tiene la forma A coseno Kx menos WT. Ahora, queremos saber cuál va a ser la reflejada. La reflejada va a tener una forma similar, pero no igual, por lo tanto le vamos a llamar a la amplitud que va a tener B. ¿Y qué tenemos que hacer si queremos que sea opuesta a la que venía originalmente? Opuesta a la que venía así. ¿Cuál es el opuesto del coseno? Coseno Kx menos WT. ¿Alguien cachó? Menos coseno. Bacán. Entonces, vamos a usar, por comodidad, esto. Menos Kx menos WT. Ahora estoy ahí. ¿Ya? Entonces vamos a decir que B tiene la forma de cosenos menos Kx menos WT. Esto es equivalente, por cualquier cosa, a decir menos Kx más WT. Esto es lo mismo, ¿ya? ¿Por qué lo dejé de esta forma? Porque, bueno, es más fácil de trabajar para mí en estos momentos. Y esta inicialmente, como dijimos, la del coseno tiene que ser negativa, ¿cierto? Como menos coseno de lo que estaba. Pero además le tuvimos que poner acá un signo más, porque ahora la onda va viajando en sentido opuesto, ¿verdad? Teníamos que cuando van viajando hacia la derecha, llevan el signo negativo, y cuando van viajando hacia la izquierda, llevan el signo positivo. Por eso cambia con el signo del coseno de arriba hacia abajo, pero ojo que va viajando hacia el otro lado, por lo tanto tiene que dejarlo con un más. ¿Ya? Si trabajo esto, llego a esta expresión que es la que yo voy a usar. Con un más en la ecuación. Bacán el que dijo eso, Daniel. Entonces, Felipe, dime. ¿te puedo hacer una consulta? ¿Por qué no podría ser el menos afuera del coseno? Así como eso haría como que se refleje la onda hacia abajo, ¿no? El menos va fuera del coseno. Sí. Va por ahí adentro, creo. Porque va afuera y adentro. Claro, Porque dentro se refleja en el eje X y afuera en el eje Y. claro. Entonces lo lleváis acá y después lo lleváis adentro y te va a quedar como lo que está aquí. Lo único que sí es como tener cuidado con lo de los signos, estos signos de acá, menos y más, porque es lo que nos va a indicar cómo hacia qué lado se va moviendo nuestra onda. ¿Ya? Y eso va como un poquito de pensar en esto de qué es lo que va a pasar con la onda antes de empezar a hacer el ejercicio, porque si no lo tengo claro, no voy a poder como llegar y empezar a hacer estas cosas. ¿Ok? Aun cuando en la prueba nosotros damos por hecho que ustedes entendieron cuando empezamos a hacer estas cosas. Como que no tienen que escribirnos necesariamente, oye, esto se refleja, sino que nosotros al ver que anotaron esta fórmula o que hicieron este cambio, damos por hecho de que entienden que la onda se está reflejando y viajando hacia el otro lado. ¿La curva reflejada siempre hacia abajo o luego se ve reflejada por arriba o por ambos sentidos anteriores? Pero la curva, solo estoy leyendo el chat, pero la curva de la reflejada siempre hacia abajo
o luego sí se ve reflejada hacia arriba, siempre hacia abajo, en este caso. ¿Ya? La curva se ve reflejada, por lo tanto se va hacia acá, y por el lado de arriba sí hacia el otro lado, sí hacia acá. ¿Ya? Esa es la de arriba. Felipe, Dime. ¿no se podría dejar solamente como B coseno de KX más WT? Coseno es par. Coseno de KX más WT. Tiene el signo adentro, como Sí, coseno es par. sí, pero yo lo dejo así porque después cuando tenga porque necesito después encontrar unas condiciones de borde y voy a trabajar con estas ecuaciones. Entonces, cuando yo voy a evaluar muchas veces en el punto x igual 0, entonces lo que yo quiero es que me quede coseno de menos WT en ambos lados para poder echarme. Es una cuestión netamente de Ah, simplicidad, bueno. ¿ya? Y eso igual es como algo que, bueno, lo desarrollan un poquito como con la intuición, pero si cachan que muchas cosas van a llevar condiciones x igual 0, lo que me gustaría es que el resto de mi argumento quede de igual manera, cosa que puedan ser equivalentes. ¿Vale? Pero sí, lo podría ocupar por la paridad del coseno. Eso igual no sé, pues, si empezaron de otra forma y llegan más adelante, filo, pueden llegar y cambiarlo nomás. Son propiedades, ¿verdad? Y bueno, me falta entonces el ix de t para la transmitida. Para la transmitida voy a tener una nueva amplitud. ¿Y qué va a pasar con la forma de la onda? ¿Sigue igual? ¿Es distinta? ¿La conozco? Voy a decir que son iguales, ya que mi medio es exactamente el mismo y con la misma tensión. Me dicen que la cuerda tiene una densidad ρ y que está sometido a una tensión T. ¿Ya? Si no ha cambiado ni mi tensión ni mi densidad, entonces mis propiedades de adentro tampoco van a cambiar. Por eso hacia el lado de allá, hacia el lado derecho de la masa, sigue igual. Hacia este lado. ¿Ya? No pasa lo mismo cuando tenemos dos cuerdas con distinta densidad, ya que pasa algo similar, que una onda sigue y otra onda se refleja, pero en ese caso, la onda que sigue no necesariamente no tiene la misma frecuencia ni las mismas propiedades que la onda que venía desde la izquierda. ¿Ok? Entonces, estas vendrían a ser nuestras tres expresiones para que dice la A decía, describa cómo sería la forma de la zona transmitida y reflejada. Por lo tanto, ahora tengo que juntar estas ondas. ¿Cómo funcionaría hacia el lado izquierdo y cómo funcionaría hacia el lado derecho? Voy a tener i x, t para los x menores que 0, que va a ser de una forma, y voy a tener i x de t para los x mayores que 0. Va a ser de otra manera. ¿Cómo funciona hacia el lado izquierdo? Me imagino que ya cachan que esto se llega y se suma. Voy a tener la incidente más la reflejada, y hacia el otro lado voy a tener solo la transmitida. ¿Bacán? Entonces esto vendría a ser la respuesta a la A. Pero ¿qué pasa en el caso x igual 0? Y esta es la pregunta. De hecho, me parece que en la B dice, escribe las condiciones de borde para la onda y el DCL para la masa. Entonces ya tenemos estas dos, que, bueno, las voy a reescribir, que dice así, vendría a ser, esto es igual a A por coseno kx menos wt más b coseno
menos kx menos wt. Y la otra simplemente debería ser c por coseno de kx menos wt. Pero ¿qué pasa en el punto cero? Cuando tenemos la masa. Y de esto viene la b. Son las condiciones de borde de nuestro problema. Lo que impone una condición de borde de nuestro problema es la masita que está ahí. Y lo primero que tenemos que hacer es que estas dos, nuestra ecuación de onda para el lado izquierdo y nuestra ecuación de onda para el lado derecho, puedan conversar en el punto cero. ¿Ya? Eso quiere decir que tiene que haber continuidad. Quiere decir que lo que viene desde el lado izquierdo, evaluado en cero, tiene que ser lo mismo que lo que viene desde el lado derecho, evaluado en cero. Entonces, necesitamos que y de x, t, que la definimos así, evaluada en t igual 0, sea igual a la y que venía en t, con los x mayores que 0, evaluada en t igual 0. Esta es nuestra condición de borde número 1. ¿Qué tengo que hacer para desarrollar esta condición de borde? Tengo que llegar y empezar a meter lo que ya tenía antes, ¿cierto? Entonces tenemos lo siguiente. Perdón, esto es evaluado en x igual 0. Entonces esto es lo que yo te decía antes. Ahora voy a necesitar que a coseno de kx menos wt más b coseno menos kx menos wt sea igual a c coseno kx menos wt. Como x toma valor 0, esto es 0, esto es 0, y esto es 0, ¿cierto? Y nos queda coseno de menos wt, coseno de menos wt, coseno de menos wt. Los puedo eliminar, por eso es que me interesaba tenerlos todos como menos wt. Y finalmente solo me queda a más b, tiene que ser igual a c. Y esto sería mi condición de borde 1. ¿Se cachó esa condición de borde? ¿Se entendió? ¿Por el chat o por acá? Sí, bacán. ¿Podrían haber llegado a eso como una condición de borde en el control? Se igualan porque yo necesito como una sola ecuación de onda. Imagínate, necesito como una sola expresión matemática y no puede haber una discontinuidad en mi x igual 0. Voy a dibujar aquí, sorry por lo desordenado. Por ejemplo, no sé, esto llega así y la onda acá tiene que seguir. Como la onda viene para acá, después se mueve y después esta sigue para acá moviéndose. Así. El curso que venía. Entonces tiene que haber una continuidad. Como que el punto este tiene que ser al tiempo siguiente acá, y al tiempo siguiente acá, y al tiempo siguiente acá, y esto ir así. ¿Sí? No puede, por ejemplo, venir acá, ir subiendo y de repente, pues, me aparece como en otro lado cualquiera. Tiene que haber una continuidad del movimiento. No puede ser que lo que tú calcules por este lado sea distinto a lo que tú calcules por este lado. Porque van a llegar a un punto donde habría como un salto y que no tendréis cómo explicar. Entonces lo que tú quieres es que lo que venga de un lado, en un punto tal donde se juntan las dos ecuaciones, sea igual. ¿Cachai? Que en el punto donde x vale 0. ¿Ya? Me parece que es algo bastante parecido a lo que se ve en cálculo con curvas que sean continuas. ¿Ya? Lo que nosotros queremos es asegurar continuidad de la ecuación. ¿No puede ser una duda? Dime, obvio. Me quedó una inquietud así como en las ondas de arriba, cuando x es menor a 0,
¿por qué se suma la incidente y la reflejada? Porque lo que tenía en la cabeza era como que la onda iba para la derecha, se encontraba con la masa y se separaban en dos y desaparecía la incidente. Es que el coseno es repetitivo. En este caso no es solo un pulso. Viene una onda. Va a aparecer así. ¿Cachai? Que te queda coseno WT y el coseno va entre 1 y 0 y después vuelve a 1. Entonces ¿Sí? esto va a ir así. Masa. Perfecto. Ah, ahí está ¿Cachai? la A cosa. diferencia de otros pulsos que ustedes han visto, que es como, por ejemplo, 1 partido en 1 más x cuadrado, parece, o algo por ahí. Que eso sí es un solo pulso si lo graficáis, pero el coseno se mantiene todo el rato variando. Por Toda la eso vaya a tener, razón. por eso vaya a tener la incidente y la reflexión. Sí, muchas gracias. En caso de que sea un pulso, igual va a tener una parte donde se refleja, pero solo que la matemática de la ecuación, por ejemplo, no sé, pues, si la fórmula es así que genera un solo pulso, cuando incide esto, te va a aparecer una onda y va a haber un momento en que se van a topar, pero la matemática misma te va a decir como cuándo. Como en valores superiores va a desaparecer solo la sucesión. Esto es relativamente genérico, solo que por ser coseno se va a ver así como fluctuante arriba y abajo todo el rato. Muchas gracias. Entonces tenemos la condición de borde número 1. La condición de borde número 2 es considerablemente más peluda. ¿Ya? Y voy a borrar. Creo que voy a hacer un PPD, ¿no? O sea, es que está listo. Entonces, ahora bueno, mi condición de borde 1, entonces era A más C, o sea, perdón, A más B, tiene que ser igual a C. Para mi condición de borde número 2, yo voy a tener algo que es un poquito más complicado y vamos a tener que utilizar lo siguiente. No sé si esta fórmula la vieron en clases, que es que la fuerza de X en un punto dado de la cuerda viene a ser la tensión por el límite de cuando epsilon tiende a 0 de la derivada parcial de I con respecto a la posición en X más epsilon menos parcial de X menos. No sé si vieron esa fórmula, si la conocían o no. En caso de que, por ejemplo, no sé, lleguen a usarla en algún control o algo por el estilo, lo más probable es que se la den porque no es una fórmula típica, ¿ya? Pero esto representa la fuerza en un punto dado de la cuerda, ¿ya? Que si lo ven no es nada más que el cambio como de posición relativa hacia arriba con respecto a la posición lateral con la tensión de la cuerda. Que si lo piensan de alguna manera, tiene sentido, si viene una onda en una cuerda muy tensa, probablemente está haciendo más fuerza que una que es más menos rígida, ¿ya? Pero de momento piensen que esta fórmula se las di por enunciado, ¿ya? No se amarren con esto. Piensen que venía como... Disculpa. Dime. Dime. Sorry, te escucho mal. ¿Aló? ¿Se ¿Aló? escucha? Sí, te escucho. Acá. Ya. Es que me quedó una pregunta con respecto a lo que dijiste de la onda reflejada, ¿Mm? que yo había leído en el Survey que a veces se podía reflejar como de la misma forma de la que venía. No necesariamente era hacia abajo, hacia arriba, como viene la onda. Ah, sí, eso depende como de tu borde como depende de si tu condición de borde es borde fijo o borde móvil. Ya, Como en el Serway creo que aparece como una argollita que puede moverse hacia arriba. Entonces la onda llega así. Entonces después se devuelve por ese mismo camino. Y otra donde las cosas no se pueden mover, que llega así. Y se devuelve por abajo.
Ya. ¿cachai? Eso puede ser. Pero Pero cuando entonces, tenéis como cuando tenéis cambio de. Cuando llegáis a un punto que, en una sola cuerda, cuando llegáis a un punto que es más denso que otro, por ejemplo, si venís con bueno, una masa que en verdad genera lo mismo que decir una cuerda de distinta densidad, como en ese preciso instante, esto no, Ah, claro, se da vuelta. claro, porque no es capaz de levantar Ujú. la cuerda. Diferente si Sí. viene desde el otro lado. Ah, ya caché. Ya. Ya. Bacán, gracias. De nada. Entonces, tenemos lo siguiente. Bueno, esta fórmula vamos a tomarla como simplemente que es como si se la hubiera dado por enunciado ya. No tienen que ser. Pero te dicen que esto. Te dicen que la fuerza en X es igual a la tensión por el límite de este corcho que está acá. Además, nosotros cómo definimos fuerza normalmente. Desde de Newton para adelante, masa por aceleración. Masa por aceleración. Entonces, tenemos que esto es lo mismo que masa de I a dt. ¿Sí? La segunda derivada de la posición. Estoy en hacer fuerza. Esto si ustedes sí lo saben. Ya esto no viene dado por enunciado. Y tenemos que estas fuerzas ya tienen que ser, tenemos la igualdad. Tenemos lo de acá y tenemos lo del otro lado. Lo complicado de esta parte es que no sé si ustedes saben trabajar con derivadas parciales. No sé si lo vieron en auxiliares anteriores o si cachan más o menos cómo se hace. ¿Saben qué es como una derivada? Como derivar una ecuación con respecto a X. Ya, voy a decir lo siguiente. Voy a hacer la igualdad entre f y f de x, pero esto lo voy a evaluar en 0, que es el punto que a mí me interesa como condición de borde, ya porque las otras no son condiciones de borde. Ya entienden, perfecto. Entonces voy a decir que por el lado de acá tengo f, que viene a ser m por segunda derivada de y con respecto al tiempo, y esto va a ser igual en x0 a t por tengo, cuando esto viene por la derecha, ¿cierto? Porque es x, yo impuse que era x igual 0. Cuando este viene de x más e, entonces viene de la masita que estaba acá, corrido un épsilon hacia la derecha. Si viene corrido un épsilon hacia la derecha, entonces la que está trabajando es la onda transmitida. Por lo tanto, tengo y transmitido a de x. Dije que impuse que era en x igual 0, por lo tanto es 0, y como este e tiende a 0, en verdad lo dejo como 0. 0 partido en t. ¿Ya? Menos lo que está al lado de acá, viene por el otro lado. Viene de la masita con el menos épsilon. Por lo tanto, la que tengo que usar son las otras dos. Es la incidente en 0,t, ¿ya? Ese 0 ya expliqué por qué aparecía, que es 0 menos el épsilon, que en verdad es 0, solo que ese épsilon sea negativo y este épsilon sea positivo, me va a indicar cuál de las dos expresiones voy a usar, si la que va hacia la izquierda o si la que va hacia la derecha. De x más y reflejada en 0,t a de x. Uy, sorry. Acá. Se me perdió. Uy. Acá. Esto va a darme mi condición de borde número 2.
Y acá es lo que quería preguntarle, no sé si les interesa ver cómo se hacen las derivadas parciales o si llego y las pongo. No sé si lo han visto, no sé, lo que me complica es que no sé si voy a estar hablando en chino cuando derive parcialmente o si me van a estar entendiendo en verdad. A todo esto, ¿se entendió por qué usé esta fórmula de este lado y esta fórmula al otro lado? Como, ¿por qué cuando era más E usaba solo la transmitida? Ya, bacán. Eso es muy importante porque si no, el ejercicio explota. Literalmente explota porque hay fuerzas distintas que querían hacer. Ya te creo, ya se entenderá más o menos cuándo deriva. Ahora, voy a hacerlo entonces igual no tan duro con la deriva. Voy a usar la expresión que está ahí abajito. Esto ya lo usamos, esto ya lo usamos, esto ya lo usamos. Entonces, voy a poner las derivadas que necesito, que son las derivadas parciales de I de t, la transmitida en x. Esto es menos ck seno de 0 menos w. ¿Ya? ¿Por qué I de t? Voy a recordarlo aquí. I de t era igual a c, que era la amplitud de la onda transmitida, por coseno de kx menos wt, ¿verdad? Entonces, cuando el coseno lo derivo, me suelta un menos seno. Por regla de la cadena, tengo que derivar esto que está acá adentro, porque estoy derivando con respecto a x, entonces me va a soltar una k, que es la k que aparece ahí, ¿ya? Y como esto yo lo estoy evaluando en x igual 0, ya que dijimos acá que estamos evaluando todo esto en x igual 0, me va a quedar la expresión de aquí, ¿ya? La derivada, por donde está, voy a hacer la incidente, de x me va a quedar como, siguiendo la misma lógica, acá menos acá, seno de 0 menos wt. Y bueno, siguiendo la misma lógica, la reflejada con respecto a x me queda bk seno de 0 menos wt. Estas son las que voy a usar ahora, ¿ya? Y bueno, me falta una más, que es la segunda, derivada de la posición con respecto al tiempo. Tengo que, de I a dt, de I a dt solo, es acá como estoy haciendo una derivada con respecto al tiempo, esto me va a entregar la aceleración, ¿ya? Esto lo puedo calcular con la expresión tanto de la izquierda como de la derecha, porque me va a dar lo mismo, ¿ya? Porque de los dos lados tiene que ser continuo. Eso es lo que vamos a asegurar con la condición de borde número 1. Entonces puedo derivar de la izquierda o de la derecha, y voy a derivar en este caso de la derecha porque tiene menos términos, entonces es mucho más fácil, ¿ya? Voy a derivar la que viene a ser esta de acá arriba, con respecto a t. Me queda menos c, w, seno de kx menos wt, y esto implica que la segunda derivada va a ser menos c, w cuadrado, coseno kx menos w. Entonces ya tenemos todas las expresiones. Tenemos la expresión que va al lado de acá,
Si la tenemos, la expresión que va al lado de acá, si la tenemos, la del lado de acá, la tenemos, y la del lado de acá, la tenemos. ¿Alguien dijo algo en el chat? Yo creo que se entiende más, porque ocupé la de C porque es más fácil, porque vienen de, puedo usar tanto la de la derecha como la de la izquierda, ¿ya? Porque aseguramos que ahí va a haber continuidad de movimiento con la condición de borde 1 que vamos a utilizar, ya que estamos solo ocupando condiciones de borde. Entonces, si va a haber continuidad de aceleración, puedo tomar tanto la de derecha como la de la izquierda para derivarla con respecto al tiempo. Usé la de la derecha simplemente porque la de la derecha tiene un solo coseno WT, mientras que la que venía por la izquierda viene con A coseno más B coseno, entonces ya derivar dos veces no tiene tanto brillo. Ya, pero en verdad si lo hubiesen hecho por el otro lado también les da. Ahora, ¿se entiende que ya tenemos todos los términos de esta ecuación? Calculamos la segunda derivada con respecto al tiempo, calculamos la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a x, por lo tanto podemos llegar y utilizar esta fórmula. ¿Ya? Utilizar esta fórmula implica simplemente reemplazar. Ya me va a quedar m por menos c w cuadrado coseno de kx menos wt igual a tensión t por la derivada de t, o sea, la derivada de esto con respecto a x, que viene a ser menos ck seno de menos wt, menos lo que está acá, en el paréntesis, con respecto a y, que es lo que tenemos acá arriba, y con respecto a la reflejada, que es lo que tenemos acá. No los voy a reemplazar acá, sino porque me parece que al menos ese trabajo ya sí que es tedioso y que no tiene ningún sentido físico, sino que solamente algebraico, pero les adelanto que igual es un corcho más o menos feito, que se llega a un resultado, lo voy a llegar a notar nomás, ¿verdad? Que es C es igual a TK por tangente de WT A menos B partido en MW cuadrado más TK tangente de WT. Esta es nuestra segunda condición de borde. Ya, bueno, cálculo matemático en verdad es solo álgebra y paciencia. Ya, pasar cuestiones por un lado, pasar cuestiones para el otro y no tiene mucho más brillo. Entonces ya tenemos una segunda condición de borde. Se cachó esta segunda condición de borde, esta era considerablemente más complicada que la primera. Si les apareciera algo así en la prueba, ¿podrían hacerlo con las herramientas matemáticas que tienen? Todo menos la última condición de borde. A ver, ¿cachai? ¿No han visto cómo se trabaja con límites? Ya, pero sí, se han visto cómo se trabaja con límites. Ya, pero miran, si les sale un límite, si le llega a aparecer un límite en algún momento, no sé en verdad cómo viene el control, no sé qué tan jalados se pusieron este semestre con el control, pero si hay un límite, dice que cierta cuestión tiende a cero, anótenlo como cero, ¿cachai? Porque no les van a dar, no va a ser nada un límite complicado, no sé si cacharon, pero en este caso, esta cuestión era x más e cuando e tendía a cero, y lo único que yo hice fue decir, ya, este x vale cero y este vale cero, 0 más 0, 0, y lo puse ahí. Muy, muy facilito, ¿ya? Entonces, en verdad, si les llegan a aparecer cuestiones así, piénsenlo al tiro de la forma en que en física igual saben que ustedes no cachan tanto de cálculo, así que probablemente algo extremadamente fácil. Si no, quizás hasta le den el límite, sino que lo complicado, lo que en verdad se podría evaluar de esto es que ustedes sepan plantear esta condición, más que nada. Y decir como, entiendo que
el límite por izquierda lo que me implica en verdad es que viene la fórmula incidente más la reflejada y que el límite por derecha me implica que viene la onda transmitida. ¿Ya? Eso es como el sentido físico que está detrás de ese límite, y es lo que a usted en verdad a nosotros nos interesa que plantee. ¿Cachai? Como ya que dejen planteado esto, muy probablemente el paso desde acá hasta acá no lleve tanto puntaje porque, pero en verdad no es lo que nos interesa saber si saben hacer tanto álgebra, pero esto sí. ¿Cachai? Que no hayan llegado y puesto la transmitida en los dos lados o la reflejada en los dos lados, ¿cachai? Como que se entienda que saben qué pasa con la forma. Voy a abrir una vez más. Por lo tanto, y volviendo al problema, tenemos primera condición de borde, habíamos dicho A más B igual C. Segunda condición de borde, teníamos el corte. TK tangente WT A menos B. Partido en MW cuadrado más TK tangente WT. Condición de borde 1, condición de borde 2. Con eso ya tenemos la B de esta pregunta. ¿Podrías dar una interpretación de la segunda condición de borde? Sí. Estoy al toque. Lo que hicimos con la condición de borde fue darle sentido a que la fuerza con la que llega la cuerda acá, como que la fuerza que va a tener que hacer la cuerda para subir y para bajar es la misma fuerza que va a tener la masa. ¿Ya? Como dijimos que impusimos una fuerza que imponía la masa, que era masa por aceleración de la cuerda, y a su vez impusimos que iba a venir una fuerza que iba a traer la cuerda, que era la f de x que nosotros definimos. Entonces, en cualquiera de estos puntos ahí me da lo mismo en verdad lo que pasa con f de x, porque puede ser la fuerza que uno quiera, pero cuando llega a este punto, yo digo, no puedo tener más fuerza que la fuerza que me está ejerciendo la masa para llegar al punto máximo, a ese punto ahí. ¿Ya? Que es lo que después me va a definir, me va a decir, por ejemplo, si la masa era mucho más pesada, me va a decir, entonces el C que pasó hasta acá, en verdad era mucho más chiquitito porque la fuerza que tú venías ahí fue suficiente para levantar en verdad hasta aquí nomás esta masa. ¿Cachai? Entonces, eso es lo que me indica esta segunda condición de borde. Entonces, así compatibilizo ahora el tener cuerda y tener masa. Ahora sé que mi problema está corriendo bien, por decirlo así. ¿Se cachó? Bueno. Entonces, ya tenemos la A lista, la B lista, y dice encuentre las ondas transmitidas y reflejadas en función de la onda inicial. La onda inicial tiene A, K, E. Entonces, yo ahora tengo dos condiciones de borde. Tengo dos condiciones de borde. Y en verdad quiero matar la C y la B. Quiero dejar todo en función de A. ¿Y tengo las suficientes ecuaciones para eso? Sí, porque tengo dos incógnitas que en verdad serían B y C y tengo dos ecuaciones. Por lo tanto, puedo hacer 1, 2. 1 la puedo escribir como B es igual a C menos A, que es lo mismo. Y esto, reemplazarlo ahí. Si lo reemplazo ahí, me va a quedar una expresión únicamente con C y con A, y así puedo despejar A con respecto a C. 1 en 2 va a implicar que yo llegue al siguiente resultado. Tampoco voy a hacer el álgebra porque es larguísimo.
Y queda en A1 más mw cuadrado partido en 2 pk tangente wt. Con 1 en 2 llego a esta relación. Entonces ahora tengo C con respecto a A, y si este C lo reemplazo aquí, me va a quedar que B es igual a, bueno, este mismo corcho, 1 más mw cuadrado partido en 2pk tangente wt, y todo esto menos A. Entonces ahora ya tengo C escrito con respecto a y B con respecto a. Entonces, si yo vuelvo a reescribir las ecuaciones del comienzo, ya tengo todo con respecto a la onda inicial. Las condiciones de borde me dieron las herramientas suficientes para no necesitar poner C ni B, sino que ahora sé cuánto vale C y cuánto vale B, solamente sabiendo las condiciones de 1, la masa que tengo, y 2, la onda que se empezó a transmitir desde la izquierda hacia la derecha. No es necesario en este caso reescribir las ecuaciones, sino que, por ejemplo, no sé, si en el ejercicio llegaran a algo como esto, en el control llegaran a algo como esto, podrían escribir y decir así como, ahora que ya tengo C con respecto a y B con respecto a, las ecuaciones del comienzo quedan todas con respecto a la onda inicial. Y con eso basta. Y tendría, bueno, igual les voy a escribir la solución, por si acaso, que la solución va a ser finalmente a esto van a llegar si reemplazan lo que vimos antes, a coseno de kx menos wt menos coseno de menos kx menos wt partido en 1 más 2tk acá partido en mw cuadrado tangente de wt. Esto es si x menor que 0 y a coseno kx menos wt partido en 1 más mw cuadrado partido en 2tk tangente wt si x igual a 0. Este es el resultado de la parte C, ¿ya? Que en verdad, bueno, aquí ya no es nada más que, en verdad, trabajo algebraico, que una lata, pero me imagino que podrán hacer. ¿Ya? Son buenas, estas son sus buenas clases de matraca, pero nada que no hayan visto. ¿Y el DCL de la masa cómo sería? Uy, el DCL de la masa, en verdad tenía una aceleración así. No lo hice, pero vaya a tener la fuerza de la masa que va a tener que ser igual a la fuerza de esta. ¿Ya? En verdad el DCL de la masa no era necesario, sino que el DCL de la masa era lo que me daba esta condición. Como de que la tensión, de que la cuerda tenía que ejercer la misma fuerza que estaba ejerciendo la masa. ¿Ya? Pero era dibujar una flechita nomás para el lado que ustedes quisieran, en verdad, porque la masa puede ir ya subiendo o bajando, dependiendo de cómo vaya la onda, pero no tiene mucho origen. Y bueno, ahora para la parte D, dice considere los casos límites para la masa M. ¿Qué casos límites hay para la masa?
Y esto, bueno, imagínense, estas son las ecuaciones, pero imagínense qué casos límites pueden haber para la masa. Vamos a tener dos casos límites. Masa muy pequeña y masa muy grande. No sé por qué dije eso último. Masa muy pequeña y masa muy grande. Y esto le piden hacerlo, bueno, esto hagámoslo cualitativamente nomás. ¿Qué va a pasar si la masa es muy pequeña? ¿Y qué va a pasar si la masa es muy grande? Si la masa es muy pequeña, ¿qué va a suceder con las ondas? Borde libre. Si la masa es muy pequeña, imagínate que aquí tenéis esta cuerda a lo largo, y esta masa es tan pequeña que tu cuerda no se entera que exista. Se transmite completo. No sé bueno, si muy pequeña se transmite completo. Es como si fuera un punto más de la cuerda, ¿no? ¿Sí? No se va a reflejar nada. No se va a reflejar absolutamente nada. Y si la masa fuera muy grande, o sea, se transmite todo y acá. Y si la masa es muy grande, solo, claro, si la masa es muy grande, en verdad no se va a transmitir y solo se va a reflejar. Solo reflejo. ¿Sí? Porque si la masa es muy grande, va a ser casi como si tuviera un muro y sale otra cuerda del otro lado. Si este muro es lo suficientemente fuerte como para que la masa no pueda levantarlo, que eso lo va a indicar la condición de borde de F igual M por A. Si este M es muy grande, entonces esa Fx que venía acá nos va a indicar que en verdad C igual 0. ¿Ya? Matemáticamente eso nos va a dar la condición de borde. Pero piénsenlo así, si tuvieran un muro y tienen una cuerda que llega hasta este extremo y en verdad se llega con otra, está unida con otra cuerda que parte acá, esta va a ser así, va a llegar acá, va a reflejarse, o sea, va a reflejarse por abajo y no va a sentir nada en verdad la del otro lado, ni se va a enterar en verdad que hubo una perturbación al otro lado del muro. ¿Ya? Eso se puede hacer de manera cualitativa. Bueno, ¿dudas con este ejercicio? ¿Consultas? Muy peludo. ¿Puedes retroceder unos diapos ante eso? ¿Cómo? Ante eso, ¿Cómo? retroceder unas Ah, diapositivas. sí, oye. Ahí, esa. Y la otra. Una más. Ah, ¿no hay más? No, es que las estaba escribiendo y las borré, mala mía. Pero les puedo subir la pauta después. La tengo media desordenada porque eran como mis cálculos a mano, pero se las subo si quieren verla. ¿Y ahí cómo se verían las condiciones de masa muy grande y muy pequeña, así como reflejada en esta función? La condición de masa muy grande la vería Si la reflejada. masa fuera muy grande, abajito como que el denominador sería demasiado grande, ¿verdad? Y eso haría que no existiera para el X mayor a 0. Claro, de hecho la primera vez donde la vería reflejada sería cuando la masa es muy grande, en el F igual a F de X, con X igual 0. Te daría una condición de borde tal que te va a decir que sea igual a 0. ¿Sí? Ahí la vais a ver como, ahí la vería reflejada por primera vez, de la que la Sí. masa es muy grande. Ah, Y si la masa es muy pequeña, también te va a dar reflejado te va a dar reflejado que C es igual a, y después te vaya a la primera condición de borde, y eso te va a implicar que B es igual a 0. pero sí. Toda razón. Ah, ahí está. Muchas gracias. De nada. Pero en este caso, con un análisis cualitativo alcanza. ¿Alguien tiene más dudas
consultas con respecto a este ejercicio. ¿Qué hora es? Hay una duda en el chat. Voy. Un segundo. ¿Podríamos tomar un break antes de la 3? Por supuesto que podemos tomar un break antes de la 3. La 3 igual es bastante cortita, pero podemos tomarnos un break, que hace un calor horrible. Y me mareo. Ya. Damos break de hasta las 10 minutos, porque así volvemos a la P3, que en verdad es súper cortita. Y ya daríamos por finalizado el auxiliar. Me quedo si tienen alguna duda. ¿Dale? Así que nos vemos a las 10. Voy a pausar la grabación. Ya está. Pregunta 3. En verdad igual es livianita, solo que tiene algunas cosas relativamente nuevas. Dice, P3, considera una cuerda de un violín fija en ambos extremos de longitud 0.4 metros, densidad lineal de masa ρ 10 gramos partido en metro, que emite una nota de frecuencia F 200 Hz en su primer modo de oscilación. A, determina la longitud de onda del modo fundamental de oscilación. B, determina la velocidad de propagación de onda de la cuerda. C, determina la tensión de la cuerda. D, determina la frecuencia de oscilación de los modos 2 y 3. E, si se quiere afinar una cuerda de tal manera que se oscile en el primer modo genere una nueva frecuencia de 196 Hz. ¿Qué tensión necesita la cuerda? Bueno, ¿estudiaron los modos? Como cachan que es el primer modo de vibrar y eso. Tenemos, bueno, los modos normales. Son las formas que tiene de vibrar una cuerda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si la cuerda es fija a fija, tenemos los siguientes fórmulas. Tenemos que la longitud de onda para el modo n es 2L partido en n. Y la frecuencia para el modo n es n por velocidad partido en 2L. Esto también se cumple para el que es libre-libre. Libre a libre. Y para el fijo libre, tenemos que la longitud de onda del modo n es 4L más 2n menos 1, y la frecuencia es 2n menos 1 por c partido en 4L. Estos son como cosas muy claves. Por ejemplo, el modo 1 de oscilación viene a ser donde toda la cuerda está oscilando en exactamente la misma frecuencia, por lo tanto, la onda va así. Piénsenlo como una cuerda suave, una curva suave. Ese sería el modo 1. ¿Ya? Y la gracia de esto es que todas las cuerdas y las distintas estructuras tienen muchos modos distintos de vibrar. Por ejemplo, en la libre es igual a fijo, sí. Las fórmulas son iguales en libre y en fijo. ¿Ya? Lo voy a... Ya. Esto igual se lleva a otros campos, como por ejemplo la ingeniería civil, donde los edificios también vibran en distintos modos. Y es muy choro porque, bueno, acá nosotros vamos a ver hasta el modo 3 de frecuencia, la oscilación, lo que vamos a ver en la parte C, que vendría a ser algo así como, me quedo más o menos, es el modo 2,
El modo 3 vendría a ser ya más así. Tenemos distintos tipos de modos. La gracia es que acá nosotros estamos con un elemento de 2 dimensiones solamente, pero pasa que en elementos como, no sé, por los edificios que son de más dimensiones es muy choro porque, por ejemplo, ante un estímulo externo, como puede ser un terremoto o un viento muy fuerte, los edificios vibran en distintos modos. Entonces nosotros lo que sentimos, por ejemplo, cuando viene un temblor y nos movemos más o menos así, estamos sintiendo el primer modo de nuestro edificio, pero aparte no existen modos diferentes, que también son modos torsionales, que es lo que hace que los edificios se empiecen a quebrajar, por decirlo de alguna manera, y todos esos modos tienen características distintas y generan daños en particular. Hay modos para los que nosotros siempre diseñamos las cosas, que son los modos más fuertes, que son, por ejemplo, el primer modo, cuando las cosas se mueven todas al mismo sentido, que es más fácil, pero los otros modos que quizás son un poquito más chiquititos o que quizás no tienen una amplitud tan grande, en verdad son los que van generando más daños por la forma que tiene ese modo, ya por el tema de tener muchas más direcciones y oscilaciones que lo que tiene un modo normal, como en cuanto a direcciones de que sube, baja, se tuerce y distintas cosas, ¿ya? Pero de momento solamente lo estamos viendo en cuerdas. Y para eso nos dicen, ya, preguntan, determina la longitud de onda del modo fundamental de oscilación. Tenemos hartos datos. Ya tenemos la longitud de la onda, tenemos la densidad de la masa, de la cuerda, perdón, densidad lineal, tenemos la frecuencia que emite en su primer modo de oscilación. El primer modo de oscilación, si viene a ser este, es el modo fundamental. ¿Ya? Entonces, para la A, dice determine la longitud de onda. Modo fundamental, n igual 1. Eso implica que la longitud de onda es igual a 2L partido en 1, que es igual a 2L, y eso es igual a ¿cuánto? 0,8 metros. Son preguntas bastante cortitas y facilitas, solo que sí. Es la pregunta del chat. Denme un segundito. Tengo que responder algo. Ya. Sorry que estaba contestando un WhatsApp. Dice, sí, la persona del chat le respondí. Determine la velocidad de propagación de onda en la cuerda. ¿Cómo determino la velocidad de propagación de la onda en la cuerda? Hay una fórmula que deberían saberla del control de la página siguiente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿La pregunta? Sí, ¿sabes qué es lo que estábamos buscando? Estamos buscando la velocidad de propagación de la onda en la cuerda. Ah, Entonces, ya tenemos la longitud de onda que la calculamos, sabemos que esto pasa en el primer modo, tenemos frecuencia, densidad, lambda. Tenemos que, sí, muy bien. P, sorry, o bien eso, B es igual lambda F. Y esto es 0,8 metros que calculamos por la frecuencia que eran 200 Hz. Y esto me da 160 metros partidos en segundo. Jugamos la fórmula de frecuencia. Esta fórmula de acá ustedes deberían conocer. ¿Ya? Igual me imagino que, bueno, no puedo decir esto en verdad, pero me imagino que tienen un formulario escrito, nada más, para el control. Deben igual ponerle ojos. C, determina la tensión de la cuerda. ¿Cómo determino la tensión de la cuerda? ¿Hay alguna fórmula que puedo utilizar? velocidad de propagación en una cuerda. Sí. La velocidad de propagación de una cuerda, ¿cuál es la fórmula que se relaciona con tensión? Raíz de t partido por la densidad.
Bacán. Esto, si quiero despejar tensión, me queda B cuadrado por densidad es igual a tensión, ¿no? ¿No me equivoco? Sí. Y esto implica que la tensión es igual a 160 al cuadrado metros cuadrados partido en segundos cuadrados por, teníamos que la densidad era 10 gramos por metro, entonces son 0,01 kilogramos partido en metro, se hace metro con ese metro y nos queda en 256 newton, ¿sí? Porque es kilogramos por metro partido en segundo al cuadrado. Esto vendría a ser B, vendría a ser C. La D dice, determine la frecuencia de oscilación en los modos 2 y 3. Básicamente es usar la siguiente fórmula. 2L partido en C. Con esta fórmula, también para los nodos, tenemos, ahora vamos a tener que van a ser el modo 2 y 3. La tensión de la cuerda ya la tenemos, la densidad de la cuerda la tenemos, la L también lo tenemos, y el 2 es data. Entonces simplemente es ya ir a reemplazar para el modo 2 y para el modo 3. Lo que quiero que vean en este ejercicio es que trabajar con modos es una cuestión igual relativamente aplicar fórmulas. Ya no es nada muy del otro mundo. Lo importante es que igual sepan qué significa un modo, ya que es como una forma distinta que tiene de vibrar la cuerda. Entonces la frecuencia 2 me quedaría 2 por 200 igual 400 Hz. Y la 3 sería 3 por 200. Aquí ya está hecho el cálculo de la raíz de t partido en ρ. Ya. Y me queda lo siguiente. Y la pregunta E dice, se quiere afinar la cuerda de tal manera que la oscilación de su primer modo genere una nota de frecuencia de 196 Hz. Para esto ahora, en verdad tengo la F1, entonces tengo exactamente lo mismo. 2L partido en C ρ, ahora esto es 1, y esto implica que la tensión, que es lo que yo estoy buscando, es frecuencia 1 por 2L al cuadrado por ρ, y esto es igual a, esto me lo dan como dato del ejercicio, me dicen que es 196, 2L ya lo calculamos, lo sabíamos de un comienzo, 0,8, todo esto está al cuadrado, por la densidad 0,01, y esto es igual a 246 newton. Esta es una pregunta bastante facilita, por eso les comenté que no nos íbamos a demorar mucho en verdad en hacerlo. Pero eso, en realidad es para que vieran algo al menos de modo, no sé si lo habíamos visto en algún auxiliar anterior. Entonces, es eso, son las distintas formas que tiene de vibrar. Los modos igual pueden obtenerse con W, sí, claro. Pero en general, si les piden algo en el ejercicio, va a ser como, no sé, me imagino algo como muy al final de una pregunta, y les van a preguntar algo de un modo, o el modo fundamental de oscilación, o el modo 2, o el modo 3, y lo que tienen que saberse bien son estas fórmulas que usamos ahora, tenerlas anotadas por si acaso, por si la quieren usar. Claro, para rescatar puntos. Que igual es una forma relativamente fácil de hacerlo, ¿ya? No es mucho lo que tienen que hacer en este caso. Entonces, como resumen final, ¿cómo encuentro la posición en X de los modos? ¿Cómo es la posición en X de los modos?
Ah, como cuando tenéis más de un... ¿Cómo más de esto? Me da la impresión que es longitud de onda partido en cantidad de modos. Es como una longitud de onda. Debe ser así como longitud de onda partida la cantidad de modos. Y te va a dar que uno al comienzo y te uno como al final, y en el otro va a tener siempre uno más de tus modos. En verdad es cortar la cuerda en la cantidad de modos que tú tenés. Si lo sabéis dibujar, lo sabéis encontrar, básicamente. No es tan complicado. Como resumen final, antes del control, bueno, háganse un resumen, independiente si lo van a usar o no, les va a hacer muy bien tener como el resumen de las cosas fresquitas. Estudien, como más bien revisen ejercicios, revisen la materia de movimiento de oscilaciones, solo para saber qué saben. Me imagino que ya han estudiado lo suficiente de eso, como para querer encontrar algo más complicado. A lo de las cuerdas del Lear Tabla me da la impresión, no he visto el control, pero me da la impresión que la pregunta difícil va a tener que ver con cuerdas, con transmisión de onda. Así que sí, voy a intentar subir este video lo más luego que pueda. Y eso, la parte de las cuerdas, denle harta vuelta porque me tinca que esto va a ser lo difícil. Ya me tinca que la pregunta de oscilaciones va a estar fácil, me tinca que la pregunta de cuerdas va a estar difícil, y me tinca que va a haber una tercera pregunta que va a ser un poquito más como conceptual, o más que conceptual, como de preguntas cortas y hartas preguntas. Así que igual es bueno que entiendan lo que están haciendo para poder responder esas preguntas. Eh, Como me parece que es de las primeras veces que tienen estas pruebas sincrónicas en física, como con poco tiempo, así que las indicaciones son, es mejor tener un 4, un 4 y un 4 que un 7, un 1 y un 1, así que no se atrapen con alguna pregunta, no se obsesionen con tener una pregunta entera buena, si cachan que ya van en el, no sé, 5 y te queda una parte que es tremendo corcho, que vale un punto, déjala para el final. Si te queda tiempo, bacán, hazla, pero si no, dale con la pregunta siguiente, no entren en pánico, ya uno suele entrar en pánico. Ojo que la primera hora es la menos productiva, no se asusten con eso. Y bueno, que les vaya bacán. Voy a dejar de compartir y de grabar.